Buenas noches. Nuevamente nos encontramos aquí gracias a Camex en este programa de Broker Internacional. Hoy día vamos a finalizar la unidad 3, que nos quedó un tema pendiente, y vamos a continuar luego con la unidad 4, que tiene que ver con el análisis de riesgos comerciales y financieros. Mi nombre es Julio César Reate Higuerola, soy licenciado en Administración con especialización en Comercio Exterior y actualmente estoy a cargo de la División de Transporte Internacional del Grupo GZ, además de asesorar a diversas empresas en el sur del país dedicadas al comercio internacional. En la clase anterior vimos lo relacionado a tipos de contratos y nos quedamos en los contratos del agente intermediario. A ver, un segundo, por favor. Listo. Ok. Lo que se trata, contratos de agente intermediario, o el tipo de contrato de agente intermediario es justamente el que tiene que ver con las funciones del broker comercial o broker internacional. Este contrato establece la relación mediante la cual una persona o empresa va a actuar como gestor comercial de ventas en nombre de la empresa exportadora o el principal, presentando el producto de estos potenciales compradores en el mercado exterior, y a cambio, bueno, va a recibir una comisión sobre el valor de los negocios realizados efectivamente y pagados al exportador o al principal. ¿No? Hay que aclarar que uno de los puntos que normalmente se definen dentro de un contrato del agente intermediario es que la gestión del agente intermediario culmina como tal al momento que se paga, se realiza la transacción comercial, ¿no? Aquellas operaciones que aún no han sido canceladas, ya sea porque tengan un sistema de crédito o porque tienen problemas en su pago, en la recuperación del dinero, pues no van a ser consideradas dentro del cálculo del pago correspondiente al periodo de tiempo establecido con la agente comercial, ¿no? Normalmente los pagos se realizan de forma mensual, pero puede haber acuerdos en los cuales se haya decidido que estos pagos sean trimestral o hasta semestralmente. Entonces, en ese periodo de tiempo se van a liquidar siempre aquellas operaciones que han concluido con el pago efectivo de los servicios. En otros países, al agente intermediario, al agente comercial, se le conoce también como broker de negocios, ¿no? Y bajo este concepto, los brokers de negocios asisten a los propietarios de las empresas en preparar su negocio para la venta, enseñar los negocios que tienen cartera, ubicar negocios que pueden estar a la venta, preparar y entregar todos los documentos necesarios para cerrar un trato y asistir en el cierre de ventas, ¿no? Entonces, el broker de negocios o el broker comercial realiza una actividad completamente estructurada dentro del proceso comercial del exportador en el país del comprador, y muchas veces incluye este proceso, inclusive la selección de esos mercados a los cuales nos vamos a dirigir o el análisis para la selección de esos mercados. En el contrato del agente intermediario es muy importante tener en cuenta los siguientes elementos: la asignación de un territorio que se establecerá en base a zonas geográficas donde realizará su labor. Una empresa puede firmar contratos con varios agentes comerciales, con varios brokers, y esto podría conllevar a que
se distribuyan por zonas geográficas, ¿no? Por ejemplo, se puede firmar un contrato con un broker que se haga cargo de Sudamérica o de Cono Sur, Cono Norte, es decir, Chile, Bolivia, Paraguay, Uruguay, con un representante, y lo que viene a ser Brasil, Colombia, Ecuador, Venezuela con otro representante, o puede tener un broker para lo que es América, otro para lo que es Europa, otro para lo que es Asia. Entonces, la empresa, dependiendo mucho de cuál es su nivel de proyección, cuál es el tipo de producto, los mercados a los cuales se va a dirigir, pues va a seleccionar o va a determinar zonas geográficas las cuales se van a dirigir cada uno de estos brokers, como también finalmente se puede optar por contar con un solo broker que maneje todos los mercados. Entre más va creciendo la exportación de la empresa, es preferible realizar o ir generando situaciones que vayan zonificando la actividad de los brokers por especialización. Obviamente no es lo mismo hacer negocios, y eso ya lo hemos visto cuando hemos hablado de la cultura, no es lo mismo hacer negocios en Europa, en Asia o en América. Entonces es preferible tener brokers especializados con los aspectos culturales, económicos, financieros, de distribución que se presentan en cada uno de estos mercados, ¿no? Es importante también generar un nivel de exclusividad en las zonas establecidas o determinadas para los brokers, a fin de que sean mucho más provechosos para el agente, y tampoco en contraparte, podrá ceder su función de broker a otras terceras personas, ¿no? Se entiende que la empresa lo contrata por su capacidad, su expertise, su conocimiento del negocio. Entonces, quieren trabajar con él, no con subcontratas de él. Entonces hay que tener mucho cuidado. A veces los brokers tienden a, por estar muy ocupados, a trasladar contratos a terceras personas cuando estas personas no tienen el expertise necesario para poder apoyar a la empresa en lo que toda la empresa necesita. Y en contraparte, los brokers van a pedir una exclusividad, porque, o sea, encima de que está limitado geográficamente en un mercado, tiene cierta libertad, o existe la libertad de que puedan haber uno, dos, tres, cuatro, cinco brokers en ese mismo mercado, se empieza a generar una competencia entre ellos, ¿no? Entonces el broker ya no tiene los niveles de beneficios con los que podría haber iniciado su gestión comercial, y ya no se le hace tan rentable el negocio. Los informes, el agente proporcionará la mayor información posible sobre los potenciales compradores. Ello implica que el vendedor deberá proporcionarle al agente toda la información posible sobre los precios para que éste pueda negociar adecuadamente, ¿no? Entonces el broker tiene que manejar mucha información, tanto de ida y de vuelta, es decir, la información que él percibe del mercado al cual se están dirigiendo, trasladarla hacia la empresa para que la empresa pueda ser parte de la toma de decisión de qué clientes pueden ser seleccionados o no, y en contraparte manejar una estructura de costos, el broker conocer la estructura de costos, conocer los márgenes de utilidad y saber cuáles son los precios que se manejan de venta final, para en base a eso poder negociar con estos posibles clientes, sabiendo cuáles son sus puntos de equilibrio en estos procesos de negociación. La comunicación de los pedidos al vendedor, fabricante o exportador deben ser también de forma fluida, adecuada, eficiente y oportuna sobre todo, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos un pedido y sabemos que nuestro producto es un producto estacionario, que normalmente se mueve en determinados momentos, no podemos retrasar la entrega de ese pedido, porque eso demandaría que se retrase todo el proceso productivo de repente y el proceso de distribución, haciendo que la entrega sea más tardía de lo que inicialmente se esperaba. Entonces hay que trabajar muy eficientemente en el tiempo, en la oportunidad de la entrega o de la comunicación de los pedidos. La comisión también debe quedar claramente establecida en el contrato, ya sea por negocios logrados como por negocios pagados. El tiempo, la gente debe realizar su trabajo dentro de un plazo establecido, 6 meses, un año. Confidencialidad de las informaciones, es muy importante también que el contrato establezca los niveles de confidencialidad que va a haber en la información, porque el broker debe tener toda la información que pueda requerir para poder manejar los mercados, poder manejar los precios, poder manejar los productos que se tienen en cartera, pero también, como les dije, va a conseguir información confidencial del mercado que va a trasladar al exportador para la toma de decisiones, y de ambas partes debe existir la confidencialidad
necesaria para que este trabajo se desarrolle de forma eficiente y sobre todo segura. La indemnización por terminación de la relación, si es que alguna de las partes termina la relación contractual antes del tiempo establecido, qué tipo de penalidades van a existir, ya sea que de repente el broker pueda ser tentado o jalado por una empresa de la competencia para realizar el mismo servicio y aún no ha terminado su contrato, puede abandonarlo así tan simplemente. Lo más lógico sería que no, que se tiene que respetar los tiempos, pero bueno, a veces sabemos también que muchas las condiciones comerciales pueden dejar de lado, hacer dejar de lado los aspectos éticos, morales o profesionales. Entonces, ¿qué tanto se debe castigar esto del término del contrato? Al igual que por el otro lado, la empresa puede decidir terminar el contrato, entonces, ¿qué tipo de pago, de remuneración adicional le va a dar al broker para cortar sus servicios si es que no existiese un causal establecido en el contrato? ¿Qué funciones tiene básicamente los agentes intermediarios o los brokers de negocios? Captar negocios en cartera, es decir, salir a buscar al mercado aquellos negocios que puedan ser atractivos para la compañía, asesorar al propietario en la valoración del negocio, ¿no? Porque el propietario, el exportador, el fabricante, tiene una idea de su negocio, tiene una idea de la valorización de su producto hasta su venta local, pero a partir de que su venta local se va a convertir en una venta internacional, pues va a haber todo un proceso y ese proceso va a generar costos para la empresa. Entonces, ¿cómo deben ser absorbidos esos costos? ¿Dentro de qué partes del proceso deben ser distribuidos esos nuevos costos? Entonces, esto es, y eso cómo va a sumar al valor del producto ya en la entrega final hacia el consumidor, en el precio final. Entonces, todo eso tiene que ser parte del proceso de asesoramiento que le va a dar el broker o el agente comercial a la empresa exportadora. Recopilar toda la información de la empresa y solicitar toda la documentación necesaria para la venta de la misma, ¿no? Entonces hemos dicho que el agente intermediario tiene que tener acceso a la información de la empresa, armar paquetes de promoción y de ventas para el negocio, promocionar el negocio que tiene en cartera. Entonces el agente comercial, a través de diferentes medios, hoy en día que están tan de moda los medios electrónicos, debe buscar justamente las formas como se va a promocionar el producto o este producto en los países o en los mercados hacia los cuales nos vamos a dirigir. Atender, orientar, calificar y registrar a compradores potenciales, ¿no? Porque no todos las empresas que se visiten o que puedan mostrar interés en el mercado de destino deben ser considerados como clientes. Debemos evaluarlos, debemos analizar, realizar un análisis de riesgo justamente para determinar la conveniencia o no de trabajar con ellos. Entonces hay que tener mucho cuidado de no establecer negocios que no puedan ser sostenidos en el tiempo y que puedan terminar siendo perjudiciales para el exportador. Mediar en las negociaciones entre vendedores y compradores y buscar el cierre del negocio, ¿no? Entonces, su proceso no solamente es generar el vínculo comercial, ¿no? Generar la relación entre comprador y vendedor, sino continuar el proceso o seguir el proceso de tal manera que se asegure el cierre de la venta. Y finalmente asesorar a los exportadores, fabricantes o vendedores dentro de todo el proceso que significa el realizar un negocio de comercio internacional. ¿Quiénes son partes de un contrato del agente intermediario? Pues tenemos la empresa exportadora o principal, conocida como principal también en términos contractuales, y la empresa o persona gestor, conocido como el agente o broker. En el primer caso, la empresa exportadora es aquel que requiere colocar, es decir, vender sus productos en el extranjero a través de un agente que busca potenciales clientes o compradores, y la contraparte es la empresa o persona que va a realizar aquella gestión, conocido como agente broker, quien actúa como el gestor comercial de ventas en nombre de la empresa exportadora en el mercado de destino asignado previamente.
debemos destacar, o es muy importante destacar, que el broker no tiene obligación de compra con el exportador, es decir, el broker no va a comprar mercadería, porque si el broker va a comprar la mercadería para luego revenderla, ya sería otro tipo de vínculo comercial, estaríamos hablando de un distribuidor, y hemos visto las características que debe tener un contrato con un distribuidor, ¿cierto? Pero sí lo que debe hacer es generar un vínculo, un nexo entre los compradores en ese mercado de destino y el vendedor que se encuentra en el país o el mercado de origen. Por este servicio de hacer ese vínculo, de generar ese vínculo y de acompañar toda la operación, porque repito, no se trata solamente de conseguir el cliente, hay que cerrar la venta, hay que asegurar la venta, ¿correcto? Y la venta se asegura cuando una vez que se ha cerrado, se entrega el producto y se cobra por el negocio o el producto real o el producto vendido, ¿no? Y es bajo este escenario de conclusión de negocio que normalmente se recibe un pago que puede además estar vinculado a una comisión o a bonos por los resultados obtenidos, ¿no? El contrato puede establecer un pago, una especie de franquicia por la representación, más un bono por cada negocio cerrado, o una comisión por cada negocio cerrado, y un bono adicional de repente por conseguir el 100% o más del 100% del objetivo de los negocios planteados inicialmente, ¿no? Ok, entonces esas son las características que tiene un contrato en lo que se refiere a un contrato de un broker o de un representante comercial. Con eso terminamos el tema del módulo 3 y vamos a pasar al módulo o la unidad 4. Listo. Ok, el tema que vamos a tratar en la unidad 4 es verificación de riesgos comerciales y financieros, ¿no? Vamos a tocar el tema del riesgo en el comercio exterior, los métodos para analizar y prevenir los riesgos, medios para verificación de los riesgos comerciales. Vamos a hablar también de las bases de datos que podemos encontrar o dónde podemos encontrar bases de datos de clientes que sean fidedignas y que sean confiables, las bases de datos que se manejan o que se pueden encontrar en el Aduanet, que es el sistema de gestión aduanera al cual podemos acceder desde la página web de la SUNAT, y finalmente cómo realizar o elaborar un listado de nuestros posibles clientes. Hemos definido desde el inicio de este programa que cuando hablamos de comercio exterior hablamos de dos tipos de operaciones: de las exportaciones, es decir, cuando nosotros como país, como empresa, vendemos, buscamos participar en un mercado más allá de nuestras fronteras y vender nuestro producto en ese mercado, como de las importaciones, que es más bien el comprar productos en otros mercados, productos, materias primas, productos terminados, productos intermedios, para luego traerlos y acá procesarlos, si es que fuera el caso, o comercializarlos en el caso de los productos terminados o productos que vienen también para algunos mercados industriales, por ejemplo, ¿no? Productos intermedios para algunos procesos. Entonces, ya sea que tengamos el papel de exportador o de importador, una vez que se ha encontrado un producto para el mercado adecuado, hay una orden general de eventos, hay un proceso que debemos realizar como parte de esta transacción internacional. Y en todo este proceso, justamente como en cualquier proceso operativo o de gestión, vamos a generar o vamos a encontrar ciertos riesgos
Y en el caso de las negociaciones internacionales o de la gestión comercial internacional, estos riesgos van a enmarcarse dentro de características muy especiales y que van a generar cierto nivel de complicación si es que no sabemos manejarlos o no nos adelantamos a que estos riesgos se conviertan en potenciales problemas. Y hay varias formas de manejar estos riesgos, pero primero debemos saber o al menos identificar cuáles son los principales riesgos que podemos enfrentar cuando hablamos de manejar una operación de comercio exterior. Y el principal riesgo es el país con el que estamos negociando. Algunos países son en general considerados como inestables o tienen malas calificaciones crediticias, porque sí, los países también tienen un nivel o una calificación crediticia a nivel internacional. Entonces, y que esto se establece en base a la seguridad o no que existe de poder realizar negocios con el país y por ende con las empresas que forman parte de la economía de este país. Entonces, uno de los primeros errores o de las primeras muestras de insensatez de una empresa que sale a buscar un mercado es comercializar con países que tienen condiciones para poner en riesgo ya sea los productos o el pago de los mismos. Entonces, hay economías, hay países que están claramente identificados como de riesgo presente, así como de riesgo potencial. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado o un conocimiento claro de cuál es la calificación del país con el cual, o donde se encuentran las empresas, donde se encuentra el mercado con el cual queremos hacer negocios internacionales. Una de las formas de minimizar los riesgos, sobre todo el riesgo de pago o el riesgo de la entrega de la mercancía, como ya lo habíamos dicho en sesiones anteriores, es el uso de las cartas créditos documentarias, que idealmente deben ser confirmadas por un banco independiente, ¿no? Entonces, hay la característica principal para tener un negocio seguro, como ya lo habíamos dicho, la forma de protección más segura para un negocio, tanto para exportador como para importador, es hacer uso de una carta crédito documentaria. Pero a eso adicionalmente ahora le sumamos que de preferencia esto se debe hacer o se debe confirmar a través de un banco independiente. ¿Qué quiere decir esto? Que no sea parte de la red de bancos o de organismos financieros que son o que pertenecen al Estado. ¿No? Porque de esta manera, si es cierto, por ejemplo, en nuestro país la banca es totalmente privada, o sea, se privatizó el sistema financiero en nuestro país, salvo el Banco de la Nación y el Banco Central de Reservas, que en su momento cumplen papeles específicos dentro del desarrollo del esquema financiero del país. No hay un sistema financiero público, un sistema financiero manejado por el gobierno para uso público, ¿no? Entonces, la banca es manejada casi, o todo el sistema financiero en sí es manejado por una banca privada en lo que se refiere a usos públicos, pero hay países en los que sí el Estado participa en el sistema financiero a través de entidades bancarias que son del Estado y que entran a competir con la banca privada, ¿no? Entonces, si es que encontrásemos un país con estas condiciones, pues lo sugerido, lo recomendado es que la carta crédito se realice con un banco que sea una entidad privada y no que sea parte de del soporte eh, bancario que pueda tener el Estado en ese país. Otra de las complicaciones que se pueden generar en un negocio de comercio exterior, otro de los riesgos, es cuando un país empieza a hacer uso de un control cambiario como parte de sus políticas gubernamentales, ¿no? La mayoría de países cuentan con un sistema de libre cambio, ¿no? Donde es el mercado el que marca la tasa de cambio de compra y venta de moneda extranjera.
Sin embargo, hay países que manejan este sistema de intercambio a través de un control, es decir, el Estado es el que pone el valor, el precio de la moneda extranjera, tanto para su compra como para su venta. Entonces, este tipo de situaciones son riesgosas para poder realizar comercio internacional. Y es justamente el segundo elemento que vamos a analizar como riesgo, que son las divisas. Porque cuando existe un manejo gubernamental, pero también cuando puede ser un uso, un manejo libre para el sistema cambiario, el mayor problema que se puede presentar es que se manejen tipos de cambios muy volátiles, es decir, que lo que la moneda representa hoy día eh, para la economía nacional, mañana pueda ser mucho menor o mucho mayor. Entonces, esa volatilidad en el sistema financiero, esa volatilidad en el sistema cambiario, puede crear que las empresas tengan un desnivel en sus procesos de ingreso, de recuperación o de costeo de un producto, porque tú puedes importar un producto hoy día, 24 de noviembre, considerando, ¿no?, un valor referencial de $10 por unidad de producto al tipo de cambio que está hoy día, te va a costar 3.56 más o menos, sí, 36 soles al tipo de cambio hoy. Y de repente cuando te llega la mercancía, después de 15 o 20 días, o si ha sido un despacho marítimo, 30 o 40 días, resulta que el tipo de cambio, como es tan volátil, ha bajado a 3.20 o 3.25. Entonces, lo que tú ibas a cobrar por esa mercadería o a ti te costó $10, es decir, el equivalente en nuestra moneda 36 soles, ahora que lo vendas a $12, solamente estarías recuperando el valor de compra, vendiéndolo al equivalente a $12 al tipo de cambio en este momento, ¿no? Entonces, como importador, un cambio de este tipo puede ser muy perjudicial. De igual manera para el exportador, porque el exportador vende su producto a un mercado con un precio en dólares y cuando retorna ese dinero para poder pagar sus acreencias que han sido parte de su proceso productivo, resulta que la recuperación del dinero, porque bajó el tipo de cambio, es mucho menor y no le permite costear su operación, ¿no? De repente vendió 1.000 unidades o 10.000 unidades a $3.60, o claro, o sea, 10.000 unidades perdón, 1.000 unidades a $10, es decir, $10.000. Cuando las vendió, esos $10.000 le significaban 36.000 soles. Pero cuando retornaron esos $10.000, de los cuales 9.000 eran costo y 1.000 eran utilidad, él solo recuperó 32.000 o 33.000 porque bajó el tipo de cambio. Entonces esos 33.000 básicamente le van a permitir pagar sus gastos y su utilidad va a ser cero. Entonces, si hay una volatilidad en el sistema cambiario, esto va a afectar necesariamente los negocios y quizás sea un indicativo de que no es momento de poder realizar operaciones de comercio internacional. Otro de los elementos que generan un alto riesgo en el comercio internacional es la elección del socio comercial. Porque el socio comercial, estamos hablando más allá del mismo broker, ¿no?, del gestor de negocios, del cual veíamos hace un momento cómo se debe manejar su contrato. Hablamos de aquellos que nos van a representar en el país de destino. Hablamos de un distribuidor, hablamos de un franquiciador, hablamos de un representante, ¿no? Hablamos de los mismos clientes que pueden, a los cuales podemos llegar directamente para la venta de nuestro producto. Entonces, todos estos elementos necesitan ser analizados, todas estas opciones, mejor dicho, de mercado como parte de nuestro socio, que podrían generar un socio comercial, deben ser analizados, ¿no? Y existen algunas fuentes de información que podemos utilizar para conocer un poco más sobre
el tipo de socio, sobre la calidad de socio, la calidad de empresa de ese posible socio comercial que estamos, hacia el cual nos estamos orientando para que sea nuestra contraparte en el país de destino, ¿no? Entonces, ¿quiénes nos pueden dar esta información? Las cámaras de comercio, por ejemplo, ¿no? Podemos dirigirnos a la Cámara de Comercio de la ciudad en la cual está o radica esta empresa para averiguar sobre ella. Podemos buscar información también a través de los consulados comerciales de las embajadas, que a menudo son vías útiles de información en la búsqueda de compradores, ¿no? Entonces, los consulados de los diferentes países que tienen una relación consular o una relación con nuestro país suelen nombrar representantes o agentes comerciales dentro de sus embajadas, ¿no? Para que ellos justamente busquen generar negocios tanto de ida y vuelta con el país en el cual se encuentran en este momento, ¿no? Se le conoce también como agregados comerciales. Entonces nosotros, si estamos interesados, por ejemplo, en llevar nuestros productos a España, podemos ir a la Embajada de España, al Consulado de España, y pedirle cuáles son los posibles clientes con los cuales pedirle al agregado comercial con qué posibles clientes podríamos nosotros contactar. Entonces, él nos va a poner, dependiendo de nuestra línea de operación, de nuestro sector económico como negocio, nos va a poner en contacto con posibles clientes. Es una buena vía de comunicación. Sin embargo, su gestión no va a ir más allá de darnos algún número, algún teléfono o algún dato. El agregado comercial de una embajada no es un gestor comercial tuyo, no es un gestor comercial de tu empresa, no va a cumplir esa función, simplemente te va a dar información, información que tú tendrás que analizar, información que tú tendrás que disgregar, información que tú tendrás que validar inclusive. Las ferias comerciales que ofrecen oportunidades para conocer a posibles socios comerciales también son muy importantes porque generan un contacto entre las personas, entre las empresas que muchas veces tienen mayor valor y mayor fortaleza que los que se puedan dar a través de procesos de investigación o de bases de datos. Por eso es muy importante, si es que se nos presenta la oportunidad, el participar en procesos feriales, ya sea en nuestro país como exportadores, como personas que vamos a vender un producto a esos empresarios que van a venir a estos eventos feriales que se desarrollan en nuestro país, como si es lo que queremos es comprar en otros países, pues podemos dirigirnos a esos países y participar de sus procesos feriales. La feria de Cantón, la feria de Wuhan, la feria de Shanghái, por mencionar algunas de las decenas de ferias que hay en China, son ferias muy reconocidas y donde uno puede viajar y visitar los pabellones de los negocios que están relacionados a nosotros. Nosotros somos una empresa que distribuimos computadoras, que distribuimos laptops, impresoras, pues tenemos que buscar cuál es aquella feria o cuáles son las ferias que se dedican a ese sector, ¿no? Y deberíamos ir a visitar esas ferias para poder conocer proveedores, para poder contactar con empresas, con personas que nos puedan abastecer de los requerimientos que nosotros tengamos y así poder hacer que nuestro negocio continúe inclusive mejore muchísimo. El éxito del comercio internacional requiere de socios que sean dignos de confianza y sean solventes, así como que cuenten con la voluntad necesaria, por lo que es absolutamente esencial que el comerciante haga todas las preguntas necesarias sobre el posible negocio. O sea, no nos quedemos cortos, no tengamos miedo de preguntar. Si tenemos alguna duda sobre nuestros socios o nuestros posibles socios o esas empresas a las cuales estamos contactando, ya sea porque la recibimos a través de la información de alguna base de datos, de alguna entidad consular o de algún organismo gubernamental, o que la hayamos conocido a través de los medios electrónicos, o que de repente hayamos tenido la oportunidad de ir a un evento ferial donde estas empresas exponían sus productos, o en sentido contrario, empresas que han venido a buscar proveedores y que han participado de ferias donde las empresas o los proveedores peruanos mostraban sus productos al mundo y ellos han venido con el interés específico de adquirir uno de esos productos, ¿no?
Entonces, todas estas vías nos van a generar contactos y esos contactos nos van a llevar a generar negocios. Pero para que estos negocios sean dignos de confianza, tiene que haber todo un proceso previo de mucha comunicación, de mucha información entre ambas empresas, para que esto justamente vaya fluyendo y vaya permitiendo negocios mucho más sólidos y mucho más grandes. Otro de los elementos de riesgo que existen en el comercio exterior son los términos de intercambio, también denominado relación real de intercambio. En inglés se llama Tariff of Trade, TOT o TOT. Es un término utilizado mucho en economía y comercio internacional para medir la evolución relativa de los precios de las exportaciones y de las importaciones de un país. Se habla de un deterioro de términos de intercambio cuando el precio de los productos exportados tiende a disminuir comparado con el de los productos importados, ¿no? Entonces, un país tiene que analizar mucho su TUT, que es su relación real de intercambio. Cuánto estoy vendiendo y cuánto estoy comprando, ¿no? La famosa balanza comercial. Cuánto exporto y cuánto importo. Se genera un desequilibrio, se genera un cisma, un deterioro en esta balanza comercial cuando nuestros productos a exportar tienden a disminuir su precio y los productos a importar empiezan a elevar su precio, ¿no? ¿Por qué? Porque eso va a generar una brecha financiera entre lo que yo vendo y lo que me van a pagar porque mis precios de exportación están bajando y lo que yo compro, traigo y debo pagar, ¿no? Porque de repente esa línea de mercancías o de productos, por decir productos electrónicos, están subiendo de precios, están generando un mayor costo al momento de hacer su venta. Entonces, como país, si vamos eso a lo macro, hay muchas exportaciones, pero a un precio de castigo prácticamente, y menos importaciones, pero sí no dejan de ser importantes, pagando prácticamente el precio que le quiera cobrar ese proveedor. Otro de los grandes riesgos que existen en el comercio exterior es el pago, ¿no? ¿Cómo nos van a pagar? Si es que realmente nos llegan a pagar. Entonces, este representa uno de los mayores riesgos porque el pago se realiza o nos lo realizan desde un país que puede estar muy lejano a través de un tercero y dependiendo mucho también de la moneda seleccionada para este proceso de pago, ¿no? Entonces, todos estos elementos pueden hacer que los pagos no sean seguros para la empresa exportadora y por ende generen muchos problemas, ¿no? Entonces, la mejor manera de poder asegurar eso, ya lo hemos dicho, es a través de la concientización y el consenso entre comprador y vendedor de que la operación se realice a través de una carta crédito. Entonces, si la operación se realiza a través de una carta crédito, se da un mayor nivel de seguridad tanto para comprador como para vendedor, porque lo explicábamos anteriormente, en una carta crédito el comprador le entrega la plata al banco, aperturando así esa carta crédito, y el vendedor recibe una notificación de que el banco ya tiene ese dinero y que se lo va a entregar apenas cumpla los condicionantes de la carta crédito, que básicamente son los acuerdos o las responsabilidades que tiene el vendedor para que el comprador pueda darse por satisfecho y autorice al banco la transferencia del dinero. Sea esta la forma o sea a través de transferencias electrónicas, es decir, pagos vía sistema financiero que avalen esa compra-venta, es muy importante generar un modelo para la transferencia de los fondos, ¿no? Tener establecido un procedimiento que nos va a ser necesario cuando realicemos la transferencia de los fondos de compra o de venta internacional.
Entonces, dentro de esto debemos tener en cuenta, primero, que debemos tener una cuenta corriente en un banco. Si nosotros no tenemos una cuenta corriente en un banco, no podemos pensar en hacer comercio internacional, porque para que nos paguen, nos transfieran o para poder hacer transferencias, debemos contar con una cuenta corriente. El banco nos va a solicitar una cuenta corriente. Entonces, bueno, de repente es momento de empezarla a aperturar o de recomendarle a nuestros clientes que parte del inicio, del proceso de inicio, es la apertura de una cuenta corriente para que tenga ya el sustento necesario al momento que empecemos a hacer operaciones de comercio internacional. Deben conocer el número de la cuenta y la dirección, nombre de la persona física o jurídica a la cual se enviarán los datos. En este caso estamos hablando del número de cuenta de a quién le vamos a pagar, bajo la figura de que nosotros seamos los importadores, ¿no? Entonces, como importadores, tenemos que transferirle dinero a la empresa productora o a la comercializadora que nos está vendiendo el producto desde China. Entonces, para poder transferirle dinero a China, nos van a pedir como datos mínimos básicos el número de la cuenta, el nombre a nombre de quién está esa cuenta y la dirección de la persona, ¿no? Entonces nos van a pedir esas tres, ya sea persona natural o ya sea persona jurídica, una empresa. Entonces nos van a pedir esos datos, ¿no? ¿Y cómo los vamos a conseguir? Pues a través justamente de nuestros mismos compradores o de nuestros mismos vendedores, perdón, ¿no? O sea, ellos nos tienen que dar la información de en qué banco tienen su cuenta, a nombre de quién está y cualquier otro dato que pueda ser relevante para realizar la transferencia. Debemos conocer también el nombre, dirección y código SWIFT del banco, ¿no? Porque cuando vamos a hacer una transferencia o aperturar una carta de crédito, el banco aquí en el Perú, en el país de origen, lo que va a hacer es pedirnos a nosotros la información de a dónde va a hacer la transferencia. Nos va a pedir el código SWIFT, que es un código internacional que identifica tanto al organismo o a la institución financiera, a la ciudad donde se encuentra o donde se ha aperturado ese documento financiero, al importador o al exportador, ¿no? O sea, todos los datos de la plaza, del lugar. Ese es el código SWIFT, el código que identifica a ese banco de manera exclusiva, de manera única, con todos los bancos que funcionan a nivel mundial. Igual debemos conocer el código SWIFT del banco con el cual va a trabajar nuestro comprador en el extranjero, ¿correcto? Entonces esos datos son necesarios porque al momento que vamos a llenar una solicitud para transferencia bancaria, nos van a pedir que contemos con toda esa información. Otro de los elementos que significa un alto riesgo es el fraude. El fraude, que es el delito más temido por las empresas en países desarrollados. En los principales países o en los países más desarrollados, el fraude es hoy en día el delito que más se comete. Por encima del terrorismo, del secuestro, del sabotaje y del robo mismo. Lamentablemente, lejos de estar dentro de un proceso de controlar este tema del fraude a nivel internacional, cada vez se está adquiriendo más bien mayor fuerza, sobre todo por la complejidad de los negocios de comercio internacional, la creciente globalización, el movimiento de los fondos, las dificultades implícitas en el trato con diferentes culturas y finalmente el mayor uso de tecnologías como el Internet, ¿no? Entonces, todos estos elementos forman un escenario ideal para que el fraude como crimen se siga desarrollando en países considerados del primer mundo, ¿no? Sobre todo el acceso a la tecnología, acceso que ha permitido que muchas veces obtengan información o se obtenga información que van a ayudar a disfrazar las operaciones de esta empresa que busca básicamente realizar un proceso de fraude, ¿no?
Los fraudes más temidos o los que más miedo hay que tenerles son los que se hacen a través de las computadoras y o de las tarjetas de crédito, el hurto de las tarjetas de crédito, el cambiazo de la tarjeta de crédito o inclusive la clonación de tarjetas para poder realizar compras usando el mismo código de una tarjeta o de la tarjeta original, ¿no? Sin embargo, eh, a manera de aliento les debo comentar que en todos los casos se puede prevenir y puede volver a ocurrir bajo las circunstancias actuales de control, es decir, debemos generar, o sea, debemos prevenir primero y luego establecer los procesos de control para evitar vernos en o ver que este riesgo del fraude se convierta en una realidad amenazadora de nuestros procesos comerciales, ¿no? También es importante saber que muchas veces los procesos de fraude necesitan y cuentan con la participación de empleados dentro de la misma empresa. Realmente los procesos de fraude, por el nivel de información que se debe tener de la empresa, usan a empleados o a trabajadores para que estos puedan acceder libremente y puedan obtener esa información. Entonces, hay un alto nivel de operaciones fraudulentas donde se ha descubierto la participación de empleados de las empresas donde ocurre el hecho, ¿no? Empleados que están trabajando en la empresa que finalmente pueda haber sido estafada o pueda haber sido de alguna manera llevada en un hecho fraudulento. Otro de los riesgos del comercio exterior resultan siendo las aduanas, los controles y las licencias. Entonces, el hecho de exportar nuestro producto a algún otro país va a conllevar de repente a que tengamos la necesidad de contar con licencias que en nuestro país no los piden, con sistemas de control que en nuestro país no se aplican y finalmente con un proceso aduanero de importación en el país de destino que podría generarnos ciertas complicaciones, ¿no? En la mayoría de los países, los trámites aduaneros son realizados por los llamados agentes aduaneros o despachadores aduaneros, a quienes el exportador o el importador deberán entregar toda la documentación que sustente la operación de comercio internacional. Hablamos de facturas comerciales, packing list, documentos de transportes como guía aérea, como VL, fichas técnicas, ¿no? Inclusive las mismas transferencias que se han realizado para la compra del producto en, en el país, pues deben ser controladas y deben ser direccionadas o manejadas de manera correcta, porque aduanas, en el caso peruano, aduanas puede solicitar esta información hasta 5 años después de culminada la operación, ¿no? Entonces el despachador de aduana, el agente de aduana tiene la obligación de cautelar, de proteger esos documentos durante ese periodo del tiempo. También es un riesgo dentro de este punto el mal cálculo de los aranceles o de los gastos aduaneros, así como un desconocimiento de la documentación que se pueda requerir para el proceso aduanero. Esto porque en ambos casos va a generar sobrecostos para la empresa y va a hacer que el negocio que podría ser muy rentable termine no siéndolo y por último siendo dejado de lado porque puede resultar muy complicado, ¿no? Y no termina siendo así. Lo único que hay que hacer es conocer realmente cuáles son los procesos aduaneros, quiénes son responsables en cada parte del proceso y finalmente cómo puedo yo llevar adelante ese proceso. Otro elemento también son las conocidas o los conocidos como los impuestos locales. Es otro riesgo al cual podemos enfrentarnos como exportador o como importador. Y esto porque las empresas que deciden operar hacia otros mercados deben tener claro los impuestos que su producto o servicio estarán sujetos en el país de destino, ya que los mismos pueden variar
lo que normalmente es paga en su país de origen, ¿no? Entonces, los impuestos internos que se cobran en Estados Unidos, que se cobran en el Brasil, que se cobran en Argentina, que se cobran en Chile, que se cobran en Perú, no son los mismos, no necesariamente son los mismos, ¿no? Entonces, mientras que acá el impuesto principal, ¿no? Que es el pago del IGB, está sobre la base del 18%, en otros países con otros nombres, como pueden ser IVA, como pueden ser tax, como puede ser bueno, básicamente el tax y el IVA. eh, Estos impuestos pueden ir de 12, 15, 18, 25, 30%, dependiendo mucho de cada país, de la economía y de la estrategia fiscal de ese país, ¿no? Entonces, pueden tener solamente esos tipos de impuestos y pueden estos variar. Entonces, pero ¿cuál es el perjuicio a un exportador? Pues el perjuicio es que de repente tú calculaste tu precio con un nivel de impuesto, pero al momento que el impuesto es diferente o sube, podría generar esto que el precio se eleve demasiado y ya no sea competitivo. Adicionalmente a estos impuestos al consumo, como son el IGB, el IVA o el tax, se pueden presentar otro tipo de impuestos como el impuesto selectivo al consumo, el impuesto al ITF, así como los impuestos específicos para diversos, los derechos específicos que se le llama, que son impuestos establecidos específicamente para determinadas operaciones, por mencionar algunos más, ¿no? ¿Y cómo hacemos para identificar un riesgo, ¿no? Porque ya sabemos cuáles son los 8 principales riesgos que pueden afectarnos en nuestra área de comercio internacional, pero ahora tenemos que analizar cuáles son los métodos para identificar ese riesgo. Tenemos, por ejemplo, el what if, ¿no? El análisis what if o qué pasaría si se usa en las etapas preliminares de la gestión, cuando se comienza a identificar un negocio, ¿no? Entonces, cuando nosotros empezamos a identificar, llevado esto al comercio internacional, empezamos a identificar un punto importante, un país, un importador que pueden resultar importantes, pues debemos analizar e identificar cuál es el riesgo de trabajar con él utilizando básicamente preguntas. Preguntas como, ¿qué pasaría si? ¿No? ¿Qué pasaría si el barco no llega a tiempo? ¿Qué pasaría si el producto se derrama? ¿Qué pasaría si no lo puede vender? ¿Qué pasaría si no, los niveles de producción no alcanzarían a lo que nos pudieran pedir? Entonces, hay muchos elementos, muchas preguntas que realizarse, ¿no? Entonces, sugiere que estas preguntas se realicen de forma clara, ¿no? Para que puedan ser identificadas y que sean un máximo o un promedio, mejor dicho, de hasta 5 preguntas. Y analizando siempre el qué pasaría si, es decir, qué ocurriría. Debemos analizar dentro de nuestra cadena de logística internacional qué hechos se pueden estar dando aisladamente y qué pasaría si uno de estos hechos termina llevándose a la realidad o termina convirtiéndose de riesgo en problema potencial. Otro sistema, otro proceso de gestión de riesgos es el análisis preliminar de riesgos o APR. Esta es una metodología de gestión de riesgos que sirve para identificar posibles riesgos al inicio de un proyecto. Como es un análisis sistemático, se aborda cada frase del proceso específico, ¿no? Entonces, en el caso del análisis preliminar de riesgo, lo que se hace es identificar los posibles riesgos que se pueden dar al inicio de un proyecto. Al tener esta información, se diligencia la tabla de registro en la que se consignan los riesgos, las causas, las consecuencias y las categorías, ¿no? Entonces es importante llevar un análisis de los riesgos que enfrentamos y cómo debemos enfrentarlos. El tercer proceso válido para utilizar dentro de las operaciones de comercio internacional son el 5 porqués, ¿no? El propósito de este método es para gestionar el riesgo y reconocer la causa raíz de un problema, ¿no? Entonces, el 5 porqués te tiene que llevar de lo general a lo específico.
¿no? O sea, recordemos que bajo este sistema de los 5 porqués debemos buscar conseguir la raíz del problema. Efectivamente, cuál es lo que está haciendo que tú actúes de una manera diferente o que otra persona actúe de una manera diferente, ¿no? Entonces, las preguntas de forma repetitiva, ¿no? Bajo un mismo esquema y de un mismo tema, como lo presenta acá, podemos ver, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y finalmente, ¿por qué la solución no se puede encontrar, ¿no? Entonces, esta secuencia de por qué nos van a llevar a encontrar la solución de la o sea, o de los problemas que podamos estar enfrentando. Otro, perdón, otro proceso de gestión que se utiliza mucho en el comercio internacional es el FME o el Fair Mode and Effect Analysis, ¿no? El método FMEA busca identificar, clasificar y eliminar anticipadamente las fallas de los proyectos o de los procesos de la empresa, ¿no? Entonces lo que se busca es identificarlos a través de este método, clasificarlos para ver qué tan perjudiciales podrían ser o no, y finalmente eliminar anticipadamente todas las fallas que se puedan presentar. Este método de gestión nos permite gestionar, valga la redundancia, el riesgo cuando se da la identificación de los errores. Luego esto se clasifica puntuando los riesgos según la frecuencia, la gravedad y la detección. Después de haberlos clasificado y priorizado, se establecen las fallas más graves que se atienden de manera prioritaria, ¿no? Entonces, en el caso de FME, maneja una política por la cual los riesgos son inmediatamente coberturados, ya que se encuentran debidamente clasificados y priorizados como parte del proceso de gestión de riesgos. La lista de chequeo. La lista de chequeo o checking list, como también se le conoce, sirve para que una empresa se asegure de que está implementando todas las acciones pertinentes para mitigar los riesgos, ¿no? Entonces, la lista de chequeo básicamente es una relación de cuáles son los principales riesgos que estamos enfrentando o que podríamos enfrentar y de alguna manera se crean planes de acción para poder mitigar esos riesgos. El registro o que realiza la lista de chequeo busca hacer un seguimiento de sus riesgos y recomendaciones. Ya lo dijimos, al frente de cada una de las condiciones que se seleccionan las casillas que corresponden a las tareas que ya se hicieron gracias a la facilidad de uso. Este método de análisis de riesgo suele destacar porque ayuda a la mejor toma de decisiones, ¿no? Entonces es muy importante realizar una lista de chequeo, un checking list de la operación en sí, ¿no? Cuáles son los mayores riesgos que podemos enfrentar y irlos descartando una vez que se hayan vencido los elementos de gestión que se puedan realizar o que sean necesarios realizar, ¿no? La matriz SWOT, o conocida también como conocida, perdón, en Latinoamérica como matriz FODA, también se le conoce como matriz FOR o matriz DAFO, ¿no? Es uno de los métodos que debe conocer para gestionarse el riesgo. O sea, es uno de los principales métodos que debemos conocer para poder generar poder generar o analizar el riesgo, ¿no? Consiste en un análisis de 4 elementos: fortalezas, debilidades, oportunidades y las amenazas, ¿no? Entonces vamos a analizar en un entorno externo en qué consiste el análisis de las fuerzas, o sea, en qué consiste, perdón, la fortaleza de nuestra marca o de nuestro producto, cuáles son nuestras debilidades. Finalmente, si es que tenemos claro esto, pasaremos a los elementos externos de la matriz FODA, como son las oportunidades y las amenazas. ¿Y por qué se divide de esta manera?
porque las fortalezas y debilidades tienen que ver con lo que yo soy como persona, yo soy como empresa. ¿Cuáles son mis fortalezas y debilidades? Y por otro lado, las oportunidades y las amenazas que se presentan. ¿Y quiénes determinan las amenazas y las oportunidades que se presentan para una empresa? Nadie más que el destino. Es decir, no hay una planeación adecuada sobre ello. ¿Ok? Entonces aquí vemos la matriz FODA o la matriz SWOT, donde se distribuyen en 4 ejes, cada uno de los cuales será ocupado por un elemento, ¿no? Como pueden ser nuestras fortalezas, nuestras debilidades, nuestras oportunidades y nuestras amenazas. Bueno, nos quedamos aquí, continuamos la siguiente sesión el día jueves para poder continuar con este proceso de gestión de riesgos y ver el resto de puntos que nos quedan pendientes. Ok, muchas gracias por su tiempo. Nuevamente es un gusto poder acompañarlos en este grupo de sesiones correspondientes al programa de Broker Internacional. Gracias a Camex por la oportunidad y Dios mediante nos estamos viendo el día jueves a las 7 de la noche. Gracias.